Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. En directo les acompañamos, en directo les saludamos tanto a los que nos escuchan por la radio como a aquellos que nos están viendo a través de la televisión o de cualquier dispositivo móvil. Buenas noches, David Cuesta. Buenas noches, Félix Rojas. Buenas noches a los dos, ¿cómo estamos? Yo oí un sonido a plástico. Yo es que vengo armado porque me voy al sur y después voy a coger un coche, entonces me han dicho las instrucciones, estoy obedeciendo al Estado, confinamiento forzoso, medidas de seguridad. Bueno, y para no estar quitándome los guantes, poniéndomelos otra vez, la mascarilla, lo dejo y después ya tiro hecho al taxi y me voy para abajo sin problema. Bueno. Y me abren la puerta de mi casa. David, he cumplido la seguridad. A esta hora de la noche solemos hacer un repaso para todos nuestros oyentes y espectadores de la situación del coronavirus en cuanto a contaminados, a infectados, a personas que desgraciadamente han fallecido y a personas que definitivamente han sido dadas de alta. A esta hora de la noche, ¿qué podemos decir? Bueno, los datos oficiales a esta hora de la noche llegan a la cifra de 1.380 contagiados en Canarias, 62 personas fallecidas y el dato positivo, 77 personas que ya han sido curadas completamente del coronavirus, personas que habían sido diagnosticadas con el contagio de la enfermedad. Los datos en Canarias hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlos. Sabemos que hasta que no tengamos todos los test rápidos o no se hagan más test no tendremos una radiografía general de la situación, pero también es verdad, y hay que decirlo, que en Canarias la situación, la contención está siendo mejor que en otras comunidades autónomas. Si vemos los datos a nivel nacional, llevamos 5 días consecutivos superando las 800 muertes a nivel nacional, son datos muy duros, estamos en torno a los 10.000 contagiados ya. Insisto, siempre teniendo en cuenta la fragilidad de los datos a nivel general, porque la realidad es que hay muchos más contagiados. Un estudio de una universidad británica que colabora con la Organización Mundial de la Salud calculaba que en España pues, los infectados podían llegar, o las personas contagiadas podían llegar incluso hasta los 19 millones de personas, podían llegar, no tendría por qué ser así, establecía además una horquilla bastante grande, pero sí que es verdad que la realidad es que realmente no sabemos con precisión el número de casos. Pero con los datos oficiales, la reacción en Canarias está siendo mucho más positiva. Y esto es fruto de que las medidas están funcionando en Canarias y de que en Canarias nos estamos tomando esto en serio. Y eso ha ayudado también con el cierre de la productividad o de la producción en el sector turístico, lógicamente está favoreciendo que la contención sea, insisto, mejor en Canarias, aunque eso evidentemente no le vale o no le sirve a las personas o a los familiares de las personas que hayan fallecido, que están en un riesgo. Tenemos que mantener, lógicamente, toda la atención. Hace falta que llegue más material sanitario. Ya ha llegado material sanitario hoy, ya han llegado mascarillas, ya han llegado trajes, pero hace falta que llegue más material sanitario, hace falta que lleguen esos test rápidos para poder tener una mayor precisión y no podemos bajar la guardia, pero insisto, son datos que yo creo que en Canarias nos invitan al optimismo. Yo creo que en Canarias, si seguimos haciendo las cosas bien, saldremos antes de esta situación que el resto del país. Las redes están en pantalla, bueno, las redes, la red social Twitter, para que ustedes puedan participar de este tiempo de análisis, también de tertulia y de repaso a la actualidad, con sus mensajes, no solo a través de Twitter, sino también a través de nuestra plataforma de WhatsApp. Ahí tienen el número para enviar sus mensajes. En ocasiones nos piden que nos pronunciemos sobre consultas, intentamos, sobre determinados temas, intentamos dar respuesta a muchas preguntas que nos plantean ustedes desde casa, desde el confinamiento, pero van a disculparnos si en algún momento no tenemos la respuesta inmediata para aportarla. Ahí tienen nuestro número de WhatsApp y nuestra cuenta de nuestro perfil en la red social Twitter. Félix, el Gobierno ha explicado el nuevo decreto con medidas económicas y sociales por la crisis del coronavirus,
¿Qué destacarías de lo que se ha anunciado? Pues que no ha caído bien, ha sido contestadísimo por las fuerzas de la oposición. El gobierno es una cosa curiosa, ¿no? Porque da la impresión de que da saltos de mata, ¿no? Se contradice, primero dice que no va a llegar a estas medidas, ahora hablan de que es necesario porque la única medida que tienen ellos segura y eficaz es el confinamiento absoluto, la falta de contacto entre los ciudadanos y tal, y que lo que en principio se había tolerado hasta ese momento ahora no lo pueden permitir, porque estamos llevando ya de 100.000 infectados en España, ¿no? Una cifra absolutamente terrible. Esto recuerda mucho, es que claro, tenemos una cuestión, o el criterio economicista o el criterio sanitario en ese sentido. Mira lo que pasó con Inglaterra, que prefirieron la economía y al final acabaron todos infectados hasta el primer ministro. O sea que una cosa increíble, ¿no? Boris Johnson con positivo coronavirus. España ha decidido dar un cerrojazo a la economía para evitar el cerrojazo a la vida, ¿no? Que sería la cuestión. Las medidas económicas son discutidísimas. Los hoteleros están cabreados aquí en Canarias. Los autónomos están muy cabreados porque se les ha cobrado la cuota este mes sin piedad a todos. La gente, claro, evidentemente, tampoco tenemos una información precisa de las personas con pocos recursos cómo están viviendo, ¿no? A ver, la única información que para mí me pareció estremecedora fue una de un barrio de prostitutas en Las Palmas, ¿no? Que están pasando hambre, que están encerradas, que están absolutamente desamparadas, o esas dos polacas tiradas en la playa en Fuerteventura porque el casero las echó. Esas historias que nosotros no conocemos, que dan el pulso a lo que está pasando, y te dicen si realmente valen o no estas medidas. No conocemos, no tenemos datos. Yo no he visto ninguna ONG que haya dicho nada, absolutamente nada, de que si realmente la gente está pasando hambre. Sé que en el sur algunas personas están dando comida de manera altruista a gente que están en el Fraile, por ejemplo, un sitio de muchas personas con falta de recursos, que están llevando comida a gente que no tiene ni trabajo, que tiene hijos, que los hijos están en la casa, que no tienen recursos económicos, no tienen ayudas, y yo no sé. En este caso, la falta de movilidad es un problema, o sea, es un problema grave. ¿Cómo va una persona que está en su casa con 3 hijos al ayuntamiento a pedir una ayuda? ¿Cómo lo hace? Y además si no sabe si es un ciudadano que no habla bien español o es un ciudadano que no conoce bien la administración, ¿cómo hacen? Los funcionarios de los servicios sociales van por todos los sitios, lo pueden hacer, o sea, es un asunto complejo. Yo creo que el gobierno ha dicho, mire, vamos a cerrar toda la actividad económica, menos la esencial. También ha salido un poco en el tema de la prensa, los estancos los cierran, los abrimos, podemos, no podemos, una cosa curiosa, ¿no? Hay desabastecimiento de algunos productos, ¿no? Porque... ¿Como por ejemplo? Los productos que no son esenciales, pero eso tampoco es una cosa importante, pero ya la gente no los tiene, no tiene ese acceso como antes, ¿no? De la vida normal. Y yo, sinceramente, no me puedo poner en contra del gobierno en este sentido, decir, bueno, si esa es la medida que ellos consideran. A mí me sorprendió, de todo lo que me ha sorprendido fue que el portavoz, que el Fernando Simón diera positivo, me sorprendió muchísimo. Porque era el portavoz, el ciudadano, el médico, el experto, el que asesora. Pero estás puesto, al final, hombre, esto no va de expertos o de no expertos, realmente la situación es complicada y ha estado puesto desde el principio. A lo mejor llevaba mucho tiempo con la enfermedad sin haberla manifestado y quizás... Pero ¿cómo sabemos esto dónde lo lo digo cogió? esta enfermedad, ¿no? Que a lo mejor la tienes y no la tiene manifiestas. síntomas. Exacto. Hasta Bueno, que no pero te hacen el también test. la tiene el DAO, que es el segundo a bordo de la Policía Nacional. Es una cosa también que sorprende, no sé. David, seguimos también preocupados por la situación que se ha desatado en diversas residencias de ancianos del archipiélago y también en los centros de internamiento de extranjeros. Sí, bueno, situaciones complicadas. Estamos hablando de que este virus afecta a los colectivos más vulnerables y entre ellos, lógicamente, están, por supuesto, las personas mayores y también las personas migrantes que se encuentran en los centros de internamiento. Hemos conocido la noticia de que, bueno, se ha prohibido ya la actividad del centro de Barranco Seco, se ha cerrado el centro de Barranco Seco y se ha puesto en libertad a los migrantes que allí todavía quedaban. Y, bueno, después hemos tenido las noticias de la situación en las residencias de mayores con esos fallecimientos que, lógicamente, están afectando más a un sector pues mucho más vulnerable y con esas imágenes tan duras que nos
nos encontrábamos hace unas semanas de la UME encontrando muchos cadáveres en residencias de mayores, con una investigación de la Fiscalía, que por cierto hoy hemos sabido que la Fiscalía General del Estado pues ha archivado la investigación general para que sean las fiscalías territoriales las que en cada territorio, en cada provincia, investiguen los casos concretos que se han podido detectar. En cualquier caso... ¿Eso es bueno? Hombre, yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno que se investigue en estos momentos este tipo de prácticas. De manera más localizada. Sí, claro, que sea más localizado, pero a nivel general ellos, aparte que no tienen la competencia. Son datos que el sitio más terrible de residencia fue Leganés, porque la residencia la gestionaba un fondo buitre, o sea, un fondo estaba privatizada, y es donde menos protección había unos 39 muertos, creo, sí, ¿no? el Entonces, estamos viendo el modelo de explotación de titularidad privada de las residencias mayores, en el caso de Tenerife, que son Aeromédica Canaria, que es una empresa que está en Las Palmas. Ese modelo, ahí se van a ver o no las carencias, si es preferir un servicio público o un servicio privado, y desafortunadamente las muertes están siendo en residencias de titularidad privada. Quería decir que teniendo en cuenta esto y esta situación tan complicada y esta situación también de opacidad que muchas veces se da, de falta de control, sobre todo en los centros privados por parte de las administraciones públicas. El otro día nos explicaba Marian Franquet cómo los centros privados son competencia el lunes pasado de la comunidad autónoma y en Canarias, en este caso, no de los cabildos insulares, pero también desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales se ha lanzado un comunicado para pedir respeto también hacia los muchos profesionales que trabajan en todas las residencias y que hacen un trabajo muy profesional y muy digno que no podemos pasar por alto. Es verdad que hay casos que evidentemente no se hacen las cosas bien, pero bueno, para eso está la Fiscalía, para eso está la Justicia y para eso también deberían estar las administraciones para evitar que eso pasara. Es verdad, también lo explicaba aquí Miguel Ángel el pasado lunes, que en muchos casos las funerarias se han visto completamente desbordadas, sin recursos, sin material, y también eso ha provocado que muchas veces no se haya las residencias, que muchas veces los servicios funerarios no se prestasen a tiempo, no se pudiesen prestar a tiempo y se fueran acumulando esos cadáveres. Situaciones que uno intenta hablar aquí con frialdad, pero es muy complicado. Estamos hablando de la vida de muchas personas, insisto, muchas personas que no tendrían que haber fallecido. Estamos hablando de más de 800 fallecidos por día en los últimos 5 días en España y son tragedias tremendas, ¿no? Y después están las tragedias personales que comentaba Félix, de todas esas casas, esas pequeñas historias que no conocemos y que se están produciendo a diario y que se van a seguir produciendo en los próximos meses, que son durísimas, ¿no? Y que yo creo que nos tendrían que hacer reflexionar a todos para ir un poquito más allá de lo que es la crisis sanitaria. Sí, la crisis sanitaria hay que abordarla, pero tenemos que diseñar de alguna manera un sistema que proteja a los más vulnerables de una manera constante, que no tengamos que estar improvisando siempre para protegerlos, que estén protegidos de por sí, ¿no? Yo respeto a los profesionales de las residencias, pero no estoy de acuerdo con los... Quiero que se revise el modelo de gestión de las residencias desde el punto de vista economicista, ¿no? Que lo hay, que siempre ¿qué ha hecho el gobierno de Canarias o el Cabildo? Hay un montón de residencias privadas que han salido para el negocio, cuando se veía el negocio de los mayores, porque el precio de la plaza es muchísimo mayor que el que realmente da la dependencia, por ejemplo. Estamos hablando, en unas residencias se cobran 1.800 euros al mes. Entonces, lo que estamos hablando... ¿Es válido ese modelo de gestión que prima lo económico, el dinero, frente a lo que está pasando ahora? Eso habría que ponerlo en cuestión sin menoscabar en absoluto el trabajo de los profesionales. Pero claro, los profesionales están mal pagados, a lo mejor, trabajando turnos de horas brutales. O sea, habría que verlo. ¿Y por qué los servicios de inspección de la comunidad autónoma, que tienen poquísima gente, creo que son 1 o 2 nada más, pues permiten, por ejemplo, que este sector ahora desgraciadamente aflore de esta manera, ¿no? Pero hay un dato que es importante antes de dar paso al invitado, porque yo creo que es importante, y es que precisamente ahora hablaremos con el responsable de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, pero ellos mismos, esta asociación, denunciaban en enero que en España había una falta de plazas públicas para personas mayores de 70.000, o sea, 70.000, una lista de espera de 70.000 personas. ¿Qué pasa? Que yo creo que el problema de raíz es ese. La administración pública se ha demostrado incapaz para poder atender a todas estas personas y se ha tenido que recurrir a un modelo que cuanto menos pues es cuestionable, sobre todo en cómo se fiscalizan a esas residencias, especialmente aquellas que son completamente privadas, ¿no? Que no tienen ni siquiera convenios con las administraciones públicas. Bueno, precisamente David Cuesta está hablando de la Asociación de Directores Sociales. Ese invitado al que se refería es José Manuel Ramírez, que es el presidente de esta organización, y lo tenemos ya con nosotros. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es la radiografía que podríamos hacer a nivel nacional y también a nivel de las Islas Canarias de esta realidad que están viviendo en muchos centros de mayores?
Mire, yo voy a opinar como un profesional de los servicios sociales, trabajador público, desde hace 37 años como funcionario, trabajador social y como una presidente desde hace 25 años de una asociación que ha estado comprometida con la defensa del sistema público de servicios sociales y del sistema de atención a la dependencia. Y además, desde que se inició la crisis, hemos alertado de todo lo que venía en cuanto a las medidas que no se estaban tomando en relación con lo social. Se estaban tomando medidas para la crisis sanitaria, medidas económicas, medidas laborales. Yo en eso no voy a opinar, no sé. Ahora, de lo que voy a opinar es de la crisis, cómo se pueden prevenir los riesgos sociales que el coronavirus va a afectar a la convivencia para evitar, digamos, las situaciones de vulnerabilidad social más terribles que vamos a ver, y luego vamos a analizar el tema de modelos. Yo, mire, no voy a discutir del tema de los modelos de residencias. Nosotros lo hemos hablado mucho, pero no estamos en momento de hablar de esto. Estamos en momento de hablar, también hemos hablado de recortes. Nosotros hemos hablado que en España, desde el año 2012, se ha hecho un recorte en misericordia en el sistema de atención a la dependencia de más de 5.864 millones de euros. Y ahora nos quejamos de esto. El sistema de atención a la dependencia que hay peor de toda España está en Canarias, por la desidia e impericia del gobierno de Canarias desde que se inició la ley. Y también por los recortes que hubo del año 2012 que no se han recuperado. Claro, ahora sacar de estos temas y victimizar y criminalizar a un sector que verdaderamente está dejándose la piel, con unos sueldos, como decía su contertulio, que no me acuerdo cómo se llama, no le he escuchado, pero hablaba de que están muy mal pagadas las personas. Pues sí, las auxiliares de hogar, las auxiliares de clínica no cobran más de 800 euros o de 900 euros. Y se están dejando la piel y están sin EPIs, sin protección, sin ayuda sanitaria, porque demos cuenta que los centros de las residencias son centros de servicios sociales, no son centros sanitarios ni sociosanitarios, son centros para la convivencia de las personas mayores. Y esta crisis ha desbordado, y al desbordar esta crisis ha generado este problema que es inasumible. Como está desbordada la sanidad, pero no podemos decir, vemos la gente tirada en las urgencias en el Hospital La Paz y tratamos de héroes a las personas que le están cuidando. Vemos las personas que fallecen en una residencia y criminalizamos a quien le están cuidando. Miren, van a fallecer muchos más. Yo he trabajado durante un tiempo en una residencia pública. Allí teníamos 2 tanatorios. Si en esa residencia entra el coronavirus, las dos habitaciones que teníamos serán imposibles para aceptar la demanda de lo que significará hacer la gestión de los cadáveres. Además, con el procedimiento, que tiene que venir un médico, que los médicos de los usuarios de la residencia son los médicos de los centros de salud, son sus médicos de referencia, que ahora están saturados, donde además las funerarias están saturadas. Y frente a todo esto, en lugar de darnos apoyos sanitarios, recursos materiales, EPIs, respiradores, médicos, enfermeros, que nos ayuden a tratar esto, porque ya no permiten que las personas mayores entren en el hospital en determinadas comunidades autónomas, en lugar de eso nos criminaliza la ministra de Defensa, nos manda la Fiscalía y la Policía. José y el Manuel, Ejército a vigilar. José Manuel, disculpa que te interrumpa, sí, pero es que mis compañeros quieren preguntarte muchas cosas a todo lo interesante que estás diciendo. Te pregunta ahora David Cuesta. José Manuel, bueno, antes que nada, gracias por atendernos. Estaba escuchando con detenimiento lo que has comentado y bueno, va un poco en la línea de lo que he leído en estos últimos días sobre la posición que ha manifestado la asociación públicamente, pero también es verdad que personalmente he hecho un seguimiento del trabajo de la asociación desde hace muchos años y personalmente del tuyo como máximo responsable de este colectivo, y siempre me ha llamado la atención la posición crítica que han tenido. A mí personalmente, yo imagino que a mucha gente que nos está viendo le pasa lo mismo, me cuesta mucho separar
todos esos déficits y carencias que ha habido y que ustedes mismos han denunciado a lo largo de los años con la situación actual. Porque si bien es verdad que estoy de acuerdo en que, que han sido desbordados, se han visto desbordados todos los centros y las residencias, que hay falta de material, que desde la administración en muchas partes se les ha dejado desamparados porque no se les ha dado el material necesario, también es verdad que hemos visto como aquellas residencias que han estado menos controladas, que además coinciden con ese modelo de privatización absoluta que en muchos casos ha sido incluso cuestionado por ustedes mismos por el déficit de falta de plazas públicas que hay. Y vemos toda esa situación. ¿No cree usted que, y siendo cierto que no se puede criminalizar la actuación actual en el coronavirus de esas residencias, sí que es verdad que esas carencias y esos déficits que ustedes han denunciado afectan y han provocado que haya lugares y residencias que no hayan estado también en la parte que les tocaba a la altura de estas circunstancias? Precisamente por esas circunstancias que ustedes han denunciado. Pero ¿quién ha estado a la altura de estas circunstancias? ¿Lo está la Clínica La Paz? ¿Lo está el Hospital de Gregorio Marañón? ¿Quién está en este momento a esta altura de las circunstancias? ¿Y por qué tenemos que poner las residencias en el ojo del huracán? Nadie ha sido más crítico que la Asociación de Directoras y Gerentes clamando en el desierto ante los recortes sin misericordias de gobernantes sin alma. Y hemos sido tremendamente críticos, pero ahora estamos en una situación terrible, de mucho dolor. Cuando yo hablo con personas que están dirigiendo residencias, tanto públicas como privadas, lloramos, porque además todavía no hemos tocado fondo. Vamos a vivir situaciones terribles. Necesitamos el apoyo de las instituciones, sobre todo apoyo sanitario, pero necesitamos también la comprensión de la ciudadanía. Y para eso necesitamos que la opinión pública y los medios de comunicación valoren lo que estamos haciendo. Ya tendremos momento de criticar, como lo ha hecho la Asociación de Directoras y Gerentes durante 25 años. Pero en este momento no estamos en momento de criticar. No, yo no me acuerdo en este momento de una persona que además he nombrado de manera continua cuando he hecho las declaraciones en Canarias, que entiendo que es la principal responsable de la desidia e impericia de ese gobierno y de las situaciones que ustedes tienen en Canarias, en cuanto a estructura de recursos de servicios sociales. Ahora estamos en intentar salvar al máximo de personas mayores, a las 400.000 personas residentes que están ahí, y no olvidemos los 50.000 discapacitados que están en residencias de personas con discapacidad, que también hay que ponerlos en esto. Estamos pensando en cómo ayudar a esos trabajadores. José Manuel, y pensando en esos familiares que están preocupados de lógicamente esas residencias, además ustedes han sido críticos con el hecho, o lo fueron en su momento, de que se prohibieran las visitas o que no pudieran tener contacto con esas personas que están en esos centros. ¿Qué hay que hacer o cómo habría que actuar? Es decir, ¿pueden estar tranquilos? ¿Qué falta ahora mismo? ¿Cuál es la situación a día de hoy sobre esas personas? Porque seguimos viendo noticias de cómo afecta el coronavirus y por otra parte es lógico que afecte a los centros donde hay personas con una alta probabilidad de riesgo. ¿Qué le podemos decir a esos familiares? Pues mire, yo creo que tienen que tener confianza que las personas que están en las residencias, en la inmensa mayoría, habrá alguna residencia pirata, habrá residencias de personas desalmadas, no lo dudo, pero en la inmensa mayoría, los 200.000 profesionales que trabajan en el sector de residencias se están dejando la piel, están llevando un compromiso y una sensibilidad social para poder atender a las personas que viven allí. José Manuel, y yo diría, sí, hagamos caso de las autoridades sanitarias, pero en el tema de servicios sociales también les digo una cosa. También no nos están haciendo caso, por ejemplo, en el desarrollo del servicio de ayuda a domicilio. Aparecerán casos de personas muy vulnerables en sus casas que viven solas. No nos están haciendo caso en tratar el tema de la crisis social que va a venir. Va a haber un problema de gestión y puede haber una quiebra de la cohesión social en España. Porque en los barrios vulnerables, no sé quién hablaba antes de un barrio de prostitutas que había allí. Félix. Miren ustedes. Pues Félix, yo le digo, la siguiente bomba de relojería que va a explotar va a ser las zonas desfavorecidas, los barrios de gran alta vulnerabilidad, porque esa gente ya no tiene que comer. Y pregunten, a ver, ¿cómo va la renta mínima en Canarias? ¿Se ha hecho una prestación económica para todas esas personas que no tienen que comer? Porque el que está en la chatarrería,
o el que vive de la chatarra, o el que vive de los mercadillos, ya no puede salir y tiene niños y vive en infraviviendas y no va a tener que comer. Y esas personas necesitan apoyo social, José Manuel, apoyo de servicios sociales. A eso me refiero. te pregunta ahora Félix, al que te referías. Una pregunta Bien, clave. Félix. ¿Qué tal? ¿Considera que el gobierno no tiene ningún plan de actuación y actúa a salto de mata con respecto a lo que usted está diciendo? Tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos son incapaces de responder de una manera eficaz a esa problemática que usted... Yo tengo la impresión de que sí, pero bueno, quería saber su opinión al respecto, por cuanto que están sucediendo cosas que implican que no ha habido improvisación y falta de planificación, ni siquiera tienen esa contingencia, ¿no?, que se les presupone. Mire, yo en la medida que puedo colaboramos con el gobierno, elaboramos todos los documentos técnicos, pero también le digo una cosa, al final en el gobierno quien manda es Hacienda, y yo no sé si las medidas que se proponen, por ejemplo, iba a plantear el ingreso mínimo vital, habría que plantear las ayudas de emergencia social, habría que plantear determinadas medidas que nosotros vemos que por una parte en el gobierno desde la política social se está presionando, pero se está midiendo sobre todo los temas económicos. Y mire, pasa una cosa en este tema, y es que en la sanidad hacemos caso de los especialistas de sanidad. Nadie cuestiona a los investigadores y a los que saben de sanidad. En la economía pasa lo mismo. En los servicios sociales parece que todo el mundo sabe. Y esto es un grave problema. Este es un tema de gran trascendencia para poner las decisiones en expertos en servicios sociales si no queremos tener una crisis social. Y en este momento estamos todavía a tiempo. José Manuel, muchísimas gracias por atendernos en directo a la televisión de las Islas Canarias y a la red de emisoras de radio que nos están sintonizando en este momento, que están transmitiendo en simultáneo esta señal, esta comparecencia tuya aquí en Mírame Canarias. Agradecemos tu participación y no cabe duda que seguiremos invitándote en los próximos días, semanas y desgraciadamente meses para ir conociendo la realidad de cómo va esta situación, cómo se va desarrollando. Muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a ustedes por poner en la opinión pública algo que necesitamos los que trabajamos con las personas más vulnerables de este país, que es poner en la agenda pública los temas sociales, que es imprescindible ponerlo. Muchas gracias y confío perdonar la vehemencia, pero es verdad que vivo con pasión este tema y con mucho sufrimiento, sobre todo cómo afecta esto a las personas más vulnerables de nuestro país. Siento la vehemencia, ¿vale? Te entendemos y compartimos ese mensaje, igual que compartimos en este momento en simultáneo todo lo que está sucediendo en el análisis de la crisis del coronavirus, eso sí, con acento canario. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Y ya nos vamos hasta la isla de Lanzarote. Nos espera Paula Delgado. Es periodista de nuestra televisión hermana Biosfera Televisión, para precisamente, Paula, contarnos las novedades que en la isla nos deja el coronavirus. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Manolo. Pues bueno, en Lanzarote, en la isla de Lanzarote, continuamos, si se puede decir de alguna manera, con buenas noticias, puesto que bueno, los casos aumentan, continúan aumentando, pero sí que es verdad que no de la manera que sí que están subiendo en otras islas. En Lanzarote continuamos con 59 contagiados, recordamos, por tanto, sumamos 8 con respecto a los casos de ayer. Desgraciadamente, y aquí sí es donde está la mala noticia, debemos sumar un nuevo fallecido, elevando de esta forma la cifra a 4 en la isla. Se trata de un varón de 79 años de edad con patologías previas importantes. Por tanto, si tenemos en cuenta los 4 fallecimientos y una alta, la única, recordemos, en Lanzarote hasta ahora, pues nos quedamos con 54 casos activos.
De esos 54 casos, hay 21 ingresados, 13 en planta y 8 que permanecen en la UMI. El resto, que también puede ser un dato positivo, en seguimiento domiciliario, con lo cual gente que lo pasa asintomáticamente o con síntomas leves. Y en lo que respecta a la política, Manolo, también hemos podido hablar hoy con el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, que recordemos es el primer alcalde de Lanzarote en tomar la iniciativa de bajarse el sueldo concretamente en un 10%. Y bueno, queríamos saber a dónde iba destinado esta cuantía y esto es lo que nos ha contado. Ayer fue un día especial en Tinajo, he firmado 3 decretos creo que importantísimos. El primer decreto que firmé fue la bajada de sueldo del porcentaje del 10%. De quien les hablo y el resto de mis compañeros y de una persona que tenemos como personal de confianza. Esto lo dije yo en su día en los medios de comunicación, me permití el lujo de decirlo sin contar con mis compañeros, pero este equipo que tengo, que me siento súper orgulloso, me dijeron: Suso, pues te apoyamos y adelante con esto. Y creo que es un gesto y un ejemplo. Y el siguiente decreto que he firmado ha sido duplicar la cuantía económica de los servicios sociales. Si tú, por ejemplo, eres un vecino de Tinajo y estás en exclusión social, recibes comida del Banco Alimentos, y si eres una persona sola puedes recibir 80 euros. Pues ahora eso se aumentó al 100%. Ahora recibes, pues, 190 recibes ahora, ¿no? Y bueno, y así en todo, y son 2 personas, reciben más cantidad, son 3, etcétera, etcétera. Y de verdad es que creo que es un detalle en estos momentos difíciles, en estos momentos que hay muchas empresas cerradas, mucha gente en los ERTE, mucha gente que ahora están pues 15 días en sus casas y lo tienen solo las empresas. Y creo que es un sacrificio y los políticos tenemos que dar ejemplo, y lo he hecho así porque ya lo hice cuando la crisis anterior, 2010-2011, y lo hice ahora otra vez, ¿no? No lo tiene que tomar solo los alcaldes, lo tiene que tomar desde el cargo más grande que tengamos en España político, como es el presidente del gobierno español, y de ahí a diputados, a ministros, a todos tienen que aportar. Por supuesto que sí, y lo tengo bastante claro. Además, no sé en qué país también el presidente bajó también puso el 20%. Esta mañana he llamado al alcalde de La Laguna, que no lo conocía, hablé con él por teléfono, felicitando por la medida que ha tomado, y me dijo que gracias por su apoyo, porque le están machacando a algunos, como también me han llamado la atención a mí, pero me hace exactamente igual que me llamen la atención. Siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo por el bien de los demás, y más por el motivo. Este dinero, que esta bajada que tenemos, reporta una cuantía, si no es muy importante, sí que es interesante, y esto pasa a los servicios sociales, que se ha duplicado las cantidades de las ayudas de emergencia social. Y bueno, como ya sabemos también, son varias las infracciones que se han cometido en este estado de alarma. Hay mucha gente que sale a la calle sin justificación alguna, pero lo que desde luego creo que nadie imaginaba es que alguien se saltase este confinamiento para ir a robar a un hotel, concretamente en Costa Teguise, aquí en Lanzarote. Bueno, pues ahí vemos cómo son 2 hombres los que están en el presunto robo. Uno entra mientras otro se queda vigilando. Y ahí vemos como justamente el individuo que había entrado y se había puesto la capucha está sacando, al parecer, 4 barriles de cerveza, y su compañero le está esperando fuera para irse en dirección al coche y meterlos dentro. En fin, creo que hay gente para todo, como podemos apreciar. Bueno, pues esta es toda la actualidad por hoy en Lanzarote, Manolo. Buenas noches. Buenas noches, Paola, y recomendarle a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de Lanzarote, que nos acompañen en Biosfera Televisión, porque tanto tú, Paola, como el resto de compañeros están batiendo el cobre para hacer una televisión de proximidad e informar a los isleños, a los vecinos de Lanzarote, de la crisis del coronavirus en esa isla y de luego compartirla con el resto de Canarias. De corazón, muchísimas gracias en una situación tan crítica también para la profesión y para los medios de comunicación como es esta. Continuamos, Félix. Los alcaldes se bajan los sueldos, David, y el gobierno se sube un 2%. Eso les quería preguntar. No lo para, ¿no? Y dice después, cuando la gente se cabrea, bueno, que estaba contemplado ya, que es para toda la administración y tal, pero páralo. No pares para la subida, por lo menos, ¿no? Queda bien, ¿no? Yo creo que hay una discusión con estos gestos de bajarse el sueldo
y es legítima, no puede ser el tío que lo hace porque lo va a hacer porque él quiere y no puede ser. Un político no se puede expresar así. Yo bajo el sueldo y ya está, y lo hago porque me gusta a mí y ya está. No, oye, hay que ver las cositas, ¿no? Vamos a ver cuánto dinero es, qué significa, dónde va ese dinero, o sea, y realmente si es operativo o no, porque yo prefiero que suban las cuantías en el servicio social, organicen y ayuden a la gente que no bajarse el sueldo. Yo prefiero que hagan una inversión, que cojan todo el dinero del ayuntamiento y lo pongan al servicio de los menos que tienen. Digo, bueno, que si ese ahorro se gasta para precisamente ayudar a los más vulnerables estaría bien. A mí me parece que es un gesto que habría que copiar, yo creo que los políticos en este momento. Sí. No solamente del Ayuntamiento de Tinajo, también, por ejemplo, el Ayuntamiento de La Laguna, hablaba este alcalde de que ya el Ayuntamiento de La Laguna, el alcalde ha tomado esta decisión. Sí, que eso sí, no es con carácter retroactivo, es decir, sí que van a cobrar, si no me equivoco, el mes de marzo entero, pero bueno, en cualquier caso, son medidas que son positivas, de verdad. O sea, yo creo que los políticos tienen que hacer esto, tienen que darle la menor publicidad posible y ya nos encargaremos nosotros de decirlo, porque sí que es bueno que otros sigan el ejemplo, porque al final esto, si todos lo hacen, el que se quede detrás, pues al final queda bastante mal. En medio esa subida del 2%, claro, y en ¿cómo medio no va a cabrear a la gente? Pero sí que es verdad, Félix, y tú lo sabes, que el presupuesto contemplaba esa subida del 2% y que entra ahora porque se publica en el boletín, pero tienes toda la razón cuando dices, igual que esto evidentemente sale ahora, esto se puede parar, si hay voluntad. Siempre se puede parar. Siempre se puede parar, si hay voluntad. Y no, de momento yo no he visto ningún gesto en ese sentido. Pero el recorte, por ejemplo, del 10% o el 30% de políticos, pero del personal que gana no gana mucho, por ejemplo, de personas que ganan 1.000 euros o 1.300 euros, le quitas un 30%, al igual que a un alcalde que gana 70.000. Es que es distinto, ¿eh? No, es que es distinto, por eso está claro. Bueno, por cierto, está funcionando muy bien. Eso significa que está habiendo mucha participación. Lo están viendo ustedes de las personas que nos están viendo y siguiendo. Es decir, de todos ustedes. Así que muchas gracias. Me están planteando, y pido luego el rescate de esos mensajes, algunos por lo menos, preguntan, no sé, son familiares o gente interesada sobre la gente que está en las cárceles, hablan de las prisiones, luego hablaremos, pero hay mucha incertidumbre. Insisto, intentaremos dar respuesta y sobre todo nos encanta analizar su participación, sus mensajes al 653-303-331, si es desde WhatsApp, y a través de @MírameTV, si lo hace a través de nuestra red social Twitter. Los autónomos están indignados, no es para menos, ¿eh? Consideran insuficientes las últimas medidas puestas en marcha por el gobierno. Tenemos al otro lado bueno, ahí lo estamos viendo, Juan Carlos Arricivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias. Buenas noches, presidente. Muy buenas noches. ¿Es suficiente para los autónomos una moratoria de 6 meses de las cotizaciones a la Seguridad Social? Es ridículo, es alargar el sufrimiento. Lo que están haciendo es retrasar el pagar unos impuestos, porque lo único que se ve que este gobierno lo único que quiere es recaudar de los autónomos. Y todos sabemos que cuando se levante el estado en el que estamos en estos momentos, la economía no va a ser la que era antes, que el turismo no volverá, pasarán muchos meses para que empiecen a venir aviones con turistas. ¿Y qué va a hacer uno dentro de 4 o 5 meses? ¿Con qué va a pagar si no hay ingresos? Lo que habría que hacer es un plan integral para apoyar al tejido autónomo y a las pequeñas empresas de este país, que no se está haciendo, como está haciendo Dinamarca, como está haciendo Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, pero el gobierno de España lo único que hace es retrasar los impuestos. Te pregunta, presidente, David Cuesta y también Félix Rojas, que están con nosotros en esta conversación, contigo en esta conversación. Sí, Juan Carlos, buenas noches. Le he escuchado a usted, he escuchado muchas declaraciones desde la asociación, pero es que también he escuchado, y seguro que usted lo ha hecho también, a la secretaria general de la Asociación de Trabajadores Autónomos, a María José Landávaru, que ella en un programa en 4 explicaba, venía a decir todo lo contrario, después de conocer las últimas medidas, se mostraba muy satisfecha venía a decir que era la primera vez que se protegía a los autónomos en muchos aspectos. Hablaba de que es la primera vez que se recibían prestaciones por pérdidas, la primera vez que se les devolvía la cuota y también que era la primera vez que podían posponer el pago de alquiler y aplazar impuestos en la historia. Entonces, claro, a mí esos dos mensajes contradictorios me cuesta encajarlos, no sé con qué quedarme, si estas son, como dice María José, medidas suficientes o una buena noticia, o son medidas tan malas como me parece cuando le escucho a usted o escucho hablar a Lorenzo Amora, el presidente nacional.
Bueno, primero, hay una representatividad que todos los años se nos mide. Está claro que ATA representa a más del 56% de los autónomos de este país. UATAE, que es esa asociación, no llega al 8-10%, con lo cual estamos hablando de una pequeña asociación que, bueno, respetable, pero no entendemos a qué está jugando políticamente en estos momentos. Más de 2/3 de los autónomos de este país no van a percibir ningún tipo de ayuda, porque las ayudas, como han salido, los excluyen completamente. Los alquileres de los locales para cualquier actividad comercial, estamos hablando que los autónomos en Canarias, un 35% de los autónomos son del sector comercio, vienen excluidos. O sea, estamos hablando de viviendas. En estos momentos, a nivel nacional, de los 3.200.000 autónomos, a fecha del lunes, solo se habían gestionado 300.000 ceses de actividad. O sea, que son lo que es el famoso paro del autónomo. Estamos hablando de que no va a llegar ni hasta el día de hoy al 10%, no va a llegar ni al 30% de cubrir a la gente que hay. La gente está desde el día 3 en casa sin nada, sin facturar, sin cobrar. Nos han pasado la remesa de la cuota el día 31 de marzo, y además a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, hora canaria, nos ha entrado en las cuentas, y son cantidad ingente de llamadas, de ayuntamientos, de asociados, de gente que nos asocia a ATA, con cuentas en negativo, que no tienen para comer, con dramas, con hijos. ¿Y qué van a hacer? Estamos excluidos de cualquier tipo de ayuda. El decreto del día 31, el que salió, que se aprobó el sábado y que el domingo a las 11 de la noche sale publicado con nocturnidad y alevosía, como sale, deja excluidos y desamparados a los autónomos que no hayan estado excluidos en el primer decreto del cese de actividad que ha habido. O sea, pueden trabajar tranquilamente. O sea, con lo cual incluso estamos en la calle, llegado un momento dado, sin actividad. Estamos recomendando a la gente que esté en casa. Pero, por ejemplo, un autónomo de la construcción puede trabajar, sus empleados no, están protegidos. Pero ese autónomo tiene que trabajar porque, además, tenemos que pagar impuestos y todavía no nos han retrasado los impuestos trimestrales que hay que pagar ahora. Entonces, yo no entiendo sinceramente el mensaje de la señora Landaburu, a quién está defendiendo. Yo abriría los micrófonos de Mírame Televisión y que llamasen los autónomos y que digan a ver si están protegidos o no están protegidos. Ellos son los verdaderos vividores de esta crisis que estamos viviendo en estos momentos. No sería mala idea abrir el teléfono. Hoy vamos un poco pillados, pero como esto desgraciadamente, Juan Carlos, va a durar más de lo que imaginamos, tiempo habrá de abrir el teléfono y además de tenerte aquí con nosotros y, por supuesto, si hay alguna pregunta que la gente quiera hacer por WhatsApp o quiera participar. No solo a mí. Sería bueno incluso que en esos programas, cuando abramos los micrófonos, tengamos representantes del gobierno de Canarias para ver qué están haciendo en estos momentos. Porque la única ayuda que a día de hoy ha dado el gobierno de Canarias para los autónomos y todavía no se ha aprobado porque no ha ido a Consejo de Gobierno, es una ayuda complementaria del 25% a esos autónomos que van a cobrar el cese de actividad de 331 euros para complementar la renta que les llegaría aproximadamente a 900 y pico euros, 960, 970 euros. Esa es la medida y vamos a ver qué porcentaje de autónomos, de los 129.127 autónomos que había a finales de febrero, van a poder acceder a ese tipo de ayuda, porque, comento, la mayoría de los autónomos estamos en casa afinados con nuestra familia y sin facturar absolutamente nada, pagando alquileres, pagando seguros sociales, pagando recibos de autónomos, luz, agua, teléfono, el que puede, y hay otros ya que ya ni pueden pagar ya. Félix. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo está, mi niño? Buenas noches, Félix. Juan Carlos, por lo que estás diciendo, el gobierno, tanto el gobierno de España como el gobierno de Canarias, tiene como objetivo cargarse a los autónomos. No digo que tenga... Parece, yo no lo digo. Da la impresión de que no tienen consideración el sector. Da la impresión de que no conocen al tejido empresarial, cómo funciona un autónomo, cómo funciona la economía española, cómo funciona la economía canaria. O sea, porque no están haciendo nada para no quiero defender... Es más, la propia... La propia ministra Calviño ayer sale, después de la rueda de prensa, en la rueda de prensa diciendo de que vamos a poder retrasar los impuestos, entre ellos el de marzo. Pero vamos a ver, si me lo has cobrado ya, ¿cómo me lo vas a retrasar, hija mía? ¿A quién me estás engañando? Es que no te enteras. Es que piensas que es como los seguros sociales de los trabajadores que los pagan el mes siguiente. Es que desconocen cómo funciona la economía canaria y la economía española.
O sea, tus previsiones frente a esta incompetencia que veo, que denuncia del gobierno, de los dos gobiernos, bueno, de los gobiernos centrales autonómicos y tal, y de instituciones políticas, tu pronóstico entonces es absolutamente catastrófico cuando pase el estado de alarma, ¿no? O sea, veremos una caída en picado del sector, podremos remontar. Felipe, ¿Cuáles serían las...? No sé, vamos a ser realistas. A ver, vamos a ser realistas. Los hoteles están intentando plantear los ERTE a 4 o 5 meses porque nuestros mercados emisores, como son Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia, están cerrados, están con sus problemas. Primero hay que ver que esas economías se recuperen y que quieran viajar y puedan viajar. Que se pongan de acuerdo los turoperadores, las aerolíneas para empezar a viajar. Estamos hablando aquí, no vamos a ver un turista en 4 o 5 meses. ¿Tú te crees que con el mercado canario podemos sostener nuestros hoteles abiertos y el personal abierto? ¿Tú crees que los restaurantes, bares y cafeterías y tiendas de los núcleos turísticos que están alrededor de esos hoteles van a poder hacer cargo de los pagos solo de los alquileres? Ya no voy a ni el personal, cuando sabiendo lo que se paga por un local en primera línea en zona turística. Si las zonas turísticas no funcionan, el resto de la economía canaria, ¿de qué va a vivir? Parece que la única solución, un político Juan Carlos, sería que el gobierno rescatara al sector como la banca, ¿no? Sería una posibilidad. Bueno, estamos hablando de que Dinamarca, a todo autónomo o pequeña empresa que le caiga la facturación en un mes el 30%, ayudas 4 meses. El Reino Unido están hablando de ayudas de 2.400 libras mensuales durante el periodo, están hablando de 4 o 5 meses. Alemania también ha puesto un paquete importante. Francia ha eliminado alquileres, ha puesto dinero también para sus autónomos. España, primero nos prometieron que iban a haber 200.000 millones de euros. Ahora, luego eran una línea de 10.000 millones que ya está agotada para pymes y para autónomos, que solo va a permitir que los pymes y autónomos que puedan acceder pagando intereses, ojo, y que habrá que devolver ese dinero, paguemos nuestros impuestos y paguemos a la banca los recibos que tenemos. Con eso no vamos a permitir nada más. Por lo cual, mientras no se ponga el dinero encima de la mesa y se apueste por el tejido empresarial, cuando salgamos de la crisis no va a haber empresas para generar empleo. Juan Carlos. Y luego otra cosa, sí. Los ERTE tienen mucha trampa. Los ERTE tienen mucha trampa porque el ERTE tienes que mantener la plantilla durante 6 meses, una vez se levante el levantamiento del Estado que tenemos. ¿Tú te crees que un hotel o una empresa o un restaurante o una cafetería va a poder aguantar en mayo, junio, julio, si salimos a la calle, la plantilla que teníamos antes sin turistas y sin economía en la calle? Juan Carlos, preguntas muy interesantes y sobre todo contundente tu mensaje. Créeme que la palabra autónomo es junto a la de la vulnerabilidad, la que más hemos escuchado en estos últimos días, en estas últimas semanas. Por tanto, agradecemos que tu voz hoy sea escuchada por la red de emisoras de radio y de televisión, y yo te doy en nombre de todos ellos las gracias, en nombre de la televisión de las Islas Canarias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Aprovecho para compartir con ustedes las toletadas que en estos días estamos viviendo por parte de algunos irresponsables. Uno de estos casos lo encontramos en Telde, donde la policía local de aquí de Telde ha detenido a 2 jóvenes después de una persecución por el casco urbano. Carmelo Ojeda, director de Telde Actualidad, está con nosotros. Carmelo, gracias por acompañarnos, amigo. Hola, buenas noches desde la ciudad de Telde. Oye, desde la ciudad de los Faicanes, ¿qué sabemos sobre...? Y de los Buenartemes, es verdad. Oye, ¿qué nos puedes decir de esa información que además conocíamos a través de tu digital? Bueno, pues esta fue una información que saltó ayer a primera hora de la mañana, en torno a las 11 aproximadamente. Nosotros la dimos cuando todavía se estaban haciendo la diligencia. La policía local, que hacía servicio en la avenida del Cabildo, que es una de las principales arterias del casco urbano, vio cómo pasaba, le llamó la atención un Renault Clio de color rojo tirando a Burdeos, ¿no? Que ya lo había visto circulando por esa zona en días anteriores. Bueno, pues entonces le surgieron algunas dudas sobre un poco el comportamiento del conductor de este vehículo y sobre la marcha pues lo siguieron, ¿no?
poquitos metros más abajo de donde estaba no era un control tal, sino donde estaba la policía local, había un semáforo, que es la rotonda de ahora, que es la rotonda principal del casco urbano, y cuando el conductor se percató de que tenía la policía detrás, arrancó, se saltó un semáforo, se entró en la calle Avenida de la Constitución, entró en una gasolinera de la Shell, pasó por los surtidores y ya enfiló una carretera a una calle, que es la calle Poeta Pablo Neruda, y siguió de largo, por decirlo de alguna manera, y se metió por una calle prohibida, que es la calle 8 de marzo. Ahí casi tuvo un percance con un vehículo que conducía a una persona mayor, de hecho lo rozó, pero bueno, solamente pasó eso, siempre en dirección prohibida, hasta que llegó a una zona de ensanche de la ciudad, que es la zona de Picacho. Yo creo que ellos tenían la intención de conectar con la avenida de la Circunvalación, que por ahí no hay enlace, sino por la parte alta de esa rambla, de la rambla de Pedro Lescano, la zona de Picacho, pero bueno, se metió por un terreno pensando que podía tener alguna escapatoria en dirección hacia la avenida del Cabildo, pero con tan mala suerte de que el coche pues prácticamente se precipitó por un pequeño terraplén, ¿no? Y ahí empezó la huida, se bajaron las dos personas, iba una chica en la parte... Ahí lo estamos viendo, lo estás describiendo tal cual lo están viendo los espectadores y lo están sintiendo los oyentes. Sí, pues nos enviaron una grabación muy buena, por cierto, de una vecina que captó las imágenes de un edificio de cierta altura. Ahí se verá ese terreno, cómo la policía llega hasta el coche y en ese momento se baja la chica que iba en la parte de atrás. A ella la detienen sobre la marcha, pero el conductor, suponemos que su pareja era un chico de unos 20 y pico años, 25, 26 años, pues emprendió la huida corriendo, salta incluso la avenida del Cabildo, casi el coche lo atropella, pero en ese momento pasaba una ambulancia, y salta a una zona también de nueva residencia, que es la zona de La Vega, y ya finalmente allí fue localizado por la policía local y fue detenido. Nosotros también pudimos captar imágenes de la detención de ese joven, ¿no? Carmelo. Y bueno, ya... Sí, ya, te interrumpí. Sí, te decía que ahí fue detenido y ya fueron llevados los dos a la comisaría de la Policía Nacional, donde prestaron declaración, pues entre otras cosas, por desacato a la autoridad, claro, quebrantamiento de la orden de confinamiento, etcétera, ¿no? Madre mía, le cayeron una pila ahí de buenas broncas. Carmelo, agradecerte tu participación y me vas a permitir que te felicite por el excelente trabajo que estás haciendo en Telde Actualidad. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, gracias a ti, Manolo. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Nos vamos con otra toletada, desde esta que conocíamos en Telde, aquí en Gran Canaria, a la de este vecino de Los Realejos, en Tenerife, que por cierto ya ha sido detenido por la policía. Pero así presumía en redes sociales el listito de turno, el gracioso, de saltarse el confinamiento e irse para la playa. Ay, tolete. Si no haces así, clic, y sales el directo y te pones a ver la tele o lo que estabas haciendo estos 15 días atrás y ya está, es así de sencillo, y ya está. ¿Vale? Y la pena es que no me puedo bañar con el móvil, que no aguanta el agua, porque si no me baño con el móvil también, para dar por culo, porque ahora lo que voy a dar es por culo, por pesado. Ya me tocaron la pinga ya. Venga, hombre. No me faltaba ya, hombre, amargados que están todos. Ustedes van a llegar, mira, ¿sabes lo que le digo? Ustedes van a llegar todos gordos y blancos al verano y yo voy a llegar morenito y fuerte. Es lo que hay. Y al que le pique que se raje. Toma. Pues, compadre, te picó tanto tu payasada que te trincaron. Te fueron a buscar a tu casa porque además tenías tatuado el nombre en el pecho y ese hocico rápidamente era reconocible y con la misma te trincaron y te detuvieron. Estas machangadas se pagan porque tu irresponsabilidad puede joder la vida de muchas personas por irresponsable. Así que hacemos pública esta información que además debe ser dolorosa para los tuyos, desgraciadamente. Pero es que esas machangadas ponen en juego la salud de otras personas que están jodidas en sus casas mientras tú te dedicas a ser el payaso, a ser el machango. Félix.
David. Sí, que ahí tenemos los datos actualizados. Bueno, sobre el... Bueno, las machangadas... poco que decir. Lo pero bueno... tenemos que exhibirlas, David. Por supuesto, yo lo paso mal porque digo, bueno, y su familia nos está viendo, porque somos una televisión de proximidad, pero es que estas irresponsabilidades tenemos que mostrarlas porque tienen una gravedad que no imaginamos. Es una gravedad muy grande las consecuencias de este tipo de prácticas, pero yo me alegro de que sean muy minoritarias. Hay que decirlo, afortunadamente. En líneas generales, yo estoy muy satisfecho con cómo se está respetando por la mayoría de la población todas estas difíciles situaciones de confinamiento que estamos viviendo. También es bueno decir que a estas personas que son detenidas les cae el peso de la justicia encima y estamos viendo unas condenas que son muy ejemplares y que yo creo que deberían animar a más de uno a no hacer pues el toti, ¿no? Como se suele decir. Ingreso de presión y de... Porque aparte, directo, no hay, en serio, de verdad, no hay que tener muchas luces para saber que si haces esto hoy en día vas a tardar nada en ser detenido. Pero tenemos, yo creo que lo importante, tenemos los datos de última hora, se han actualizado, sabemos que ¿de Canarias? entre las 8, bueno, a nivel nacional, pero tenemos los datos de Canarias, y en las últimas 24 horas se han producido 64 nuevos contagios. Sigue ralentizándose la tasa de crecimiento de contagios, pero son 64 contagios más, y la mala noticia es que tenemos que lamentar 6 nuevas víctimas por el coronavirus en Canarias. Ya son 68 las personas que han fallecido por culpa del virus en las islas. Dios mío, ¿por qué será que cuando este asunto, David, Félix, nos toca tan de cerca, a mí 68 me parecen una barbaridad? Es que es una barbaridad. De verdad, se me cae el alma. Personas me parece terrible. Que de no ser por esta situación estarían viviendo hoy en día. Y eso yo creo que hay que decirlo así, ¿no? Y cuando lo extrapolamos a nivel nacional, con esa cantidad de víctimas, cuando nos acercamos a las 10.000 personas que pueden fallecer en España, por lo menos con datos oficiales, tenemos que darnos cuenta de la gravedad de la situación. Estamos ante una situación completamente atípica y muy grave que requiere de medidas excepcionales y que tenemos que ser conscientes de que en todos los lados se está intentando afrontar con mayor o menor éxito, con más o menos errores, pero una situación muy, muy complicada. Nos vamos hasta el municipio del Sausal, nos vamos hasta la isla de Tenerife y nos espera su alcalde, Mariano Pérez. Gracias por acompañarnos. Alcalde, Mariano, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a Félix y a David. Yo quería preguntarte, alcalde, ¿cómo está viviendo esta situación el alcalde y sobre todo los vecinos del Sausal? ¿Qué les están transmitiendo y sobre todo qué medidas a nivel local ha podido adoptar el ayuntamiento? Bueno, estamos viendo momentos complicados, difíciles, que no son fáciles. Y bueno, sobre todo porque también tenemos en el municipio 3 centros, tenemos el centro de la Casa Acogida, tenemos un centro de discapacidad y también uno de la Divina Providencia, donde hay 130 personas, más 130 trabajadores. Digo, estamos hablando que sea importante para el pueblo, pero gracias a Dios de momento va todo bien. Estamos en contacto a diario con el padre Julián, hasta también con el señor obispo, y bueno, las cosas van saliendo poquito a poco y bueno, esa parte tranquila. Después la parte de ayudas, pues ya ayer mismo firmamos un decreto donde tienen de plazo los vecinos, en este caso pues los autónomos, los empresarios, los taxistas, todo ese colectivo de empresas que han tenido que cerrar, pues una ayuda que la tenemos valorando entre 100 y 120.000 euros para ayudar al pequeño y mediano empresario del municipio del Sausal. Digo, tenemos hasta el día 15 para presentar los vecinos esa solicitud y después intentar pues echarle una manita dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento pequeño. ¿Y dónde lo hemos sacado? De recursos propios, pues disminuyendo partidas como la de fiesta, como otras partidas, para apoyar en este caso a las personas que lo están pasando mal. Y también con la parte social pues estamos pendientes de que el gobierno, pues el superávit, que por cierto el ayuntamiento social este año tiene 1 millón de euros, pues si nos dejan tocar algo, pues la intención es doblar lo que nos gastamos en el año 19, especialmente para eso, para las personas con más necesidad, la ayuda de emergencia, la ayuda de discapacidad, la ayuda educativa, y bueno, también pensar ya en fomentar un nuevo plan de empleo social, porque sabemos que dentro de un par de meses lo vamos a necesitar con mucha urgencia y tenemos que trabajar en esas ideas. Es decir, de que esto se inició, pues tanto yo como los compañeros del grupo de gobierno hemos estado trabajando con los técnicos también, con la secretaria general del ayuntamiento, con la intervención, para buscar recursos donde se puedan sacar de los recursos propios del propio ayuntamiento para intentar ayudar a los que más lo necesitan en este momento. Alcalde, gracias por atender la llamada de la televisión de las Islas Canarias. Estamos en simultáneo en radio y a través de otras televisiones de las distintas islas, también de tu isla, de Tenerife, y quiero agradecerte esta intervención, entre otras cosas, porque estamos intentando conocer de cada
isla, de cada municipio, las medidas que se están tomando con el fin de que los vecinos, en este caso del Sausal, estén más tranquilos y sientan que su administración más cercana, que es el ayuntamiento, está próxima y les está atendiendo. Muchísimas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos los oyentes. Un abrazo. Seguimos con ese recorrido que estamos haciendo en directo en la radio y en la televisión, y este recorrido nos lleva a pararnos en la isla de Fuerteventura. Nos vamos hasta la redacción de Mírame Televisión en Fuerteventura. Allí nos espera Nuria González. Muy buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes a todos los colaboradores. Y efectivamente en Fuerteventura la situación se mantiene estable. 23 personas siguen siendo contagios activos, de los cuales 20 están en régimen en su propio domicilio, en ese aislamiento de forma controlada. Solo 3 permanecen en el hospital, 2 de ellos en un ingreso hospitalario normal y 1 ha precisado los cuidados de la UMI. De esas 32 personas que han sido confirmadas en la isla Majorera desde que empezó esta pandemia, llamaba mucho la atención la pasada semana ese bebé de 3 meses, el único en todo el archipiélago que había sido contagiado, y sus padres, además en la familia, sufrían la misma enfermedad. Parece que la situación se encuentra estable, se encuentra controlada y, como decimos, una isla tranquila también en el número de contagios. Durante el fin de semana hemos visto cómo ese incremento ha ido descendiendo y actualmente lo que se espera hoy miércoles es la llegada de esos test, alrededor de 50.000, que anunciaba Blas Acosta, el presidente del Cabildo, destinados al personal sanitario y generalmente a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también a todos los pueblos y barrios, en una misiva, una orden que daba el presidente del Cabildo, en el que se intentaría hacer el test al mayor número posible de los habitantes de la isla, dado que ahora la tenemos prácticamente vacía en todos los municipios, con apenas 135 turistas. Estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo el personal de seguridad y emergencias, rendía un emotivo y caluroso homenaje a todos los trabajadores que siguen en primera línea. Se trataba de un recorrido por toda la capital de Fuerteventura, donde tronaban las sirenas y emocionaba a muchos vecinos en sus balcones. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en la radio y en la televisión para toda Canarias. Nos vamos hasta la isla del Hierro, la isla afortunadamente con menos contagios de las 8 que conforman nuestro archipiélago. Alpidio Armas es el presidente de esta isla. Ahí estamos llegando desde hace muy poquito. Así que, presidente, es un honor hoy darle la bienvenida, aunque sea por estas circunstancias, en la televisión de las Islas Canarias. Un placer estar con ustedes. Siempre es conveniente, los medios de comunicación son esenciales y que se sume uno siempre es una buena noticia. Presidentes, están en esta mesa junto a mí David Cuesta y Félix Rojas. Le pregunta primero David Cuesta. Hola, Alpidio, buenas noches. Buenas noches. En el caso, bueno, teniendo en cuenta las circunstancias geográficas de la Isla del Hierro, la población que tiene, la actividad económica, nos hacemos algunas preguntas. La primera es, ¿tienen o saben las causas de cómo
pudo llegar el virus a entrar en la isla del Hierro y, sobre todo, lo más importante, de cara a la población del Hierro, teniendo en cuenta esas condiciones y esas características especiales de la isla, ¿creen o trabajan con la previsión de que no haya más casos ya de coronavirus en el Hierro, teniendo en cuenta, bueno, pues las medidas que se han tomado y las circunstancias, insisto, que tiene esta isla? Bueno, pues sí, ciertamente tenemos muy identificados los tres casos. El primero fue una persona que fue a Tenerife y visitó sin saber, antes del estado en el que estamos en este momento, a una persona, un familiar que vino de Madrid. El segundo caso es otra persona que vino de Tenerife, que estaba en Tenerife viviendo y se vino para el Hierro. Y el tercero fue de un personal sanitario que iba y venía a Tenerife, fue y vino a Tenerife y también fue, contrajo supuestamente el COVID-19 en Tenerife. Por lo tanto, están identificados y trabajamos intensamente para que estos tres casos sean los únicos que se producen en la isla. Hemos puesto determinadas previsiones y estamos poniendo las medidas de profilaxis e higiene necesarias para que esto sea así, pero es verdad que hemos tenido suerte y esperemos seguir teniéndola en el futuro, porque por mucho que se haga, si no tiene suerte puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Alpidio, ¿cómo está afectando a la economía de la isla, sobre todo al sector primario, a la agricultura, pero también al sector de la pesca? Y en líneas generales, ¿cómo está afectando a la economía de la isla y qué medidas se están tomando desde el Cabildo dentro de las competencias que ustedes tienen? Sí, es verdad que esta crisis tiene dos partes diferenciadas. La primera es la sanitaria, en la cual estamos involucrados directamente, particularmente con el colectivo de mayores. Somos muy sensibles a eso desde el minuto uno, para que no entrara en las residencias, y hemos hecho hincapié y hemos trabajado muchísimo para que esto suceda de esta manera. Hasta ahora lo hemos conseguido. Y en segundo término, es verdad que la variable económica ya nos está afectando. Ahora mismo la piña de frontera ya no está saliendo, se está acumulando, no tiene salida, y esto significa pues entre 100 y 120.000 euros mensuales que no entran a la isla del Hierro para estos agricultores. Esto es un desastre auténtico. Se puede llevar por delante a las cooperativas, se puede llevar por delante a los agricultores, y también a los ganaderos y también a la gente de la pesca. Sin embargo, yo tengo que decir a la gente del sector primario que juntamente con el vicepresidente, con David Cabrera, estamos trabajando para que esto no suceda y haremos lo posible y lo imposible para que esto no suceda. Vamos a ver de los dineros que disponemos, porque el horizonte no es muy halagüeño, pero haremos lo que sea necesario para ayudar a nuestra gente. Presidente, te pregunta ahora Félix Rojas. Incidiendo en la pregunta de Cuesta en la economía, usted dice que va a trabajar eso, pero no dice concretamente qué medidas va a tomar, porque no estamos hablando solamente del sector primario, estamos hablando de la doble insularidad, el coste que tiene muchos servicios en esa isla. ¿Usted está de acuerdo con usar el superávit, los remanentes? ¿Va a pedir ayuda al gobierno de Canarias, al gobierno central? ¿Podría concretar esas medidas más que decir que va a trabajar intensamente, que se le supone, claro? Sí, mire, lo primero que vamos a hacer es repensar el presupuesto. El presupuesto que teníamos ya no nos sirve y debemos empezar de cero con el presupuesto y ver dónde adjudicamos y cómo recomponemos cada una de las partidas. Y las partidas inicialmente irán encaminadas a temas sociales y también al tema social derivado de esta situación que están pasando al sector primario. También el sector secundario y terciario de servicios. Por lo tanto, tenemos que atender a todos, no solamente al sector primario, sino al secundario y terciario. En segundo término, el Cabildo del Hierro afortunadamente no debe un duro a los bancos, tiene superávit, y ese superávit, si no nos lo quitan, que es posible que lo hagan, pues se va a dedicar en la medida que podamos a paliar esta situación. ¿De qué forma? Pues mire, si tenemos que saltarnos la regla de gasto, si tenemos que saltarnos las previsiones, si tenemos que saltarnos lo que sea, cualquier cuestión administrativa, lo haremos. Ya lo hicimos con la crisis volcánica. Este presidente, en un momento difícil, echó mano de los dineros que tenía y los que no tenía para paliar esa situación, y lo volveremos a hacer las veces que haga falta, porque lo que no puede ser es que tengamos los dineros en los bancos y que nuestra gente esté pasando dificultades. Eso yo no lo voy a permitir, independientemente de lo que digan las leyes y lo que digan las normas.
Presidente, estamos notando en ese sentido bastante rotundidad por parte de alcaldes, presidentes de cabildos, presidentes de islas, que evidentemente no están entendiendo que las perras estén paradas ahí en los bancos mientras se está produciendo tremenda crisis en la que está en juego la vida de las personas en este momento por una cuestión de salud, pero también el futuro de las personas, el futuro de nuestras familias. Sin duda, nadie entendería eso. Los políticos estamos aquí para resolver los problemas y para eso nos ha elegido la gente. Yo no puedo ir a decirle a nadie, un agricultor, un pescador o alguien que ha cerrado un bar, que hay determinadas previsiones y determinadas leyes que no me permiten utilizar un dinero que tenemos en los bancos, porque no lo entenderían, ni yo tampoco lo entiendo, me refiero. Por lo tanto, yo esto sí que lo tengo claro. Los políticos estamos para hacer política y para buscar soluciones y ahí estaré siempre que sea necesario. Presidente, gracias por atendernos en directo. Muchísimas gracias, un placer. Miren, me van a permitir, en medio de toda esta situación, quizás esta situación es la que provoca también estos resultados que queremos compartir con todos ustedes. Y es que este mes que acabamos de cerrar ha sido desde luego un mes terrible para esta televisión, para este medio de comunicación, como lo está haciendo para los autónomos, para las pequeñas y medianas empresas y para nuestros compañeros que están en otros medios de comunicación y que padecen la misma suerte que nosotros, que las radios que estamos emitiendo esta programación y el resto de televisiones de islas que estamos emitiendo este programa. En el caso de Mírame Canarias, y no están exentos el resto de emisoras de radio y televisión en las que en este momento nos estamos expresando, las ventas, la facturación ha caído hasta un 90%. Porque claro, nos mantenemos de la publicidad y si trancan, cierran las cafeterías, los bares, la peluquería, pues lógicamente toda esa publicidad de la que nos nutrimos, las televisiones de proximidad, aquellas que no contamos con dinero público, no estamos en un presupuesto público, como puede ser Televisión Española, como puede ser las televisiones autonómicas, en el caso de la Canaria, la Televisión Canaria, esas afortunadamente cuentan con dinero público. Pero, ¿qué pasa con Biosfera Televisión en Lanzarote? ¿Qué pasa con Onda Fuerteventura? ¿O qué pasa con Canal 10 en Tenerife? Lo cierto es que también nosotros tenemos incertidumbre, mucha preocupación. Pero ante esta preocupación nos encontramos con buenas noticias y es el respaldo, el apoyo. Y eso, aunque no lo crean, para nosotros es como ese aplauso que a las 7 de la tarde se produce desde las ventanas y balcones de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Para Mírame Televisión, este resultado que nos comparte nuestro compañero Ángel Cabrera, que es el asesor en comunicación digital de Mírame Televisión, no deja de ser un aplauso desde todos estos medios de comunicación y de todos los compañeros que hacemos esta televisión para todos ustedes. Como todos los espectadores saben, Mírame es la televisión comercial líder en Canarias con una audiencia potencial de 2 millones de personas repartidas por toda la región. Llegamos a toda Canarias. También es líder en Internet y para que te hagas una idea del alcance que tenemos, te voy a dar una serie de cifras y totales de la magnitud de nuestra dimensión digital. Ya que vamos a hablar de totales, podemos afirmar que la comunidad digital de Mírame Televisión e Internet supera los 163.000 internautas en Canarias. Nuestros contenidos publicados no solo en la web, sino Facebook, Twitter e Instagram, se han impreso, se han visualizado más de 1,5 millones de veces durante el mes de marzo de 2020, solo durante ese mes de marzo. Y han provocado más de 124.000 interacciones, que para quien no lo sepa en el mundillo, interacciones es cuando un usuario hace un me gusta, comparte, comenta a uno de esos contenidos. 1,5 millones de visualizaciones, 124.000 interacciones solo en un mes. Si solo hablamos de la web, donde tenemos el streaming del TDT 24 horas al día, 7 días a la semana, hablamos que 54.000 usuarios se conectaron 67.000 veces para consumir 90.000 páginas de los contenidos que subimos de noticias, debate, que transmitimos en nuestra televisión y que también compartimos en nuestra web.
90.000 páginas consumidas solo en un mes por 55.000 usuarios. En la red social de Facebook estamos a punto de alcanzar los 60.000 fans, los 60.000 seguidores. En el mes de marzo alcanzamos a 385.000 usuarios en Facebook. Alcanzar en Facebook significa que al menos vieron una noticia una vez. Muchos usuarios vieron más de una. 385.000 usuarios han visto nuestras noticias y generaron 115.000 interacciones, es decir, 115.000 me gusta, reacciones, comentarios, compartidos. Eso solo en Facebook. Si hablamos de Twitter e Instagram, estamos hablando de una comunidad de seguidores de unos 30.000, unos 9.000 en Instagram y unos 21.000 en Twitter. Nuestras tweets se han visto 473.000 veces y las fotos que hemos compartido en Instagram 620.000 veces. Sé que estas cifras están mareando un poco, pero creo que no solo es importante conocer el tamaño, sino el uso de nuestra presencia digital. Es decir, no solo cuánto se nos ve, sino qué reacción está generando eso en nuestros seguidores. ¿Y cómo se refleja eso en Twitter e en Instagram? En cada una de esas redes sociales, en nuestros perfiles, hemos tenido más de 4.000 interacciones solo en este mes, en tanto los tweets en Twitter como en las fotografías subidas en nuestro perfil de Instagram. Más de 4.000 interacciones en cada red social. Nuestra aplicación móvil, una de las últimas apuestas que ha hecho la cadena, ha tenido en el último año, se lanzó justo ahora en abril, cumple un año, 12.000 descargas, de las que más de 8.000 siguen activas, y cada uno de los usuarios que tiene nuestra aplicación en su móvil está accediendo unas 3 veces por semana de media. Hay que tener en cuenta además que la aplicación está tanto presente en la Play Store para Android como en la Apple Store para iPad y para iPhone. Y por último, hablando de YouTube, una de nuestros últimos perfiles o herramientas digitales que hemos implementado, estamos hablando de más de 5.000 suscriptores, más de 16.000 espectadores, usuarios que han visto algún vídeo en el último mes, con más de 28.000 visualizaciones, más de 2.000 horas de consumo de vídeo, con un tiempo medio por visualización superior a los 5 minutos, lo que siendo YouTube no está nada mal. En YouTube subimos las piezas más importantes, entrevistas, debates y noticias relevantes que ya hemos transmitido en TDT. Para finalizar, personalmente lo que más valoro son esas más de 124.000, 125.000 interacciones que se han producido en el último mes en el ámbito de nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque ya no solo es cuestión de tener una gran comunidad digital que le ha dado seguir, que le ha dado el me gusta a la página, no es ya solo el publicar los contenidos y que se vean, sino que esos contenidos generen una reacción, que el usuario interactúe con nosotros. Quédate con esta cifra. 1,5 millones de visualizaciones de nuestros contenidos, 124.000 interacciones. Pues gracias por ese respaldo, y me van a permitir que este respaldo, este análisis, lo comparta con un periodista que es referencia para nuestra casa, porque estuvo con nosotros en los momentos más difíciles de esta cadena. Nos referimos a otro completamente distinto, otro escenario completamente distinto, que fue el de la crisis anterior a esta. Pero hoy tengo que darle la bienvenida al maestro Tristán Pimienta. Tristán, buenas noches, bienvenido a la televisión de las Islas Canarias. Hola, buenas noches. Oye, y muchas felicidades porque los datos me han impresionado de verdad. Para una televisión local de proximidad, que son las televisiones que están más cercanas a la gente, que le cuentan las cosas que le ocurre a la gente de ese lugar, lo mismo que hacen los periódicos de proximidad, que es contarle a la gente lo que esa gente, ese lector, está sufriendo directamente, está experimentando pues directamente en su medio, en su ciudad. Esa labor que están haciendo ustedes pues se ve recompensada con el interés de las personas del medio en el que están ustedes, que en este momento estoy asombrado, pero realmente el medio es toda Canarias. Tristán, permíteme una pregunta. ¿Imaginabas en aquel momento en el que estábamos en otras instalaciones, con un, por cierto, David Cuesta muchísimo más joven que ahora, y que para nosotros tener en nuestras instalaciones a un periodista de raza como tú, de Gran Canaria, canario,
¿Imaginabas en aquel momento tan complejo para nosotros que al final aquella televisión que iba a desaparecer luego se amparara en otras televisiones y en otras radios como está ocurriendo ahora y que diera el salto a todas las islas? ¿Lo imaginabas en aquel momento esa posibilidad? Sinceramente sí, y yo recuerdo una conversación contigo en la que te lo decía, es decir, yo veía que ustedes tenían una ilusión, una determinación y una imaginación muy fuerte, y estos tres elementos son fundamentales para conseguir cosas, y ustedes han conseguido cosas porque han resistido, y resistir es vencer, y esto no lo dijo solamente Camilo José Cela o Aznar y toda esa entidad, no, esto ya lo decían los filósofos de la antigüedad, el que resiste gana. Y ustedes han resistido y ahora estamos viviendo otra crisis espectacular. Desde mi punto de vista va a ser más dura que la crisis de 2008, pero mucho más dura porque el mundo entero está prácticamente paralizado. Unas naciones más que otras. Europa está prácticamente paralizada. Entonces, cuando acabe lo del virus, la guerra contra el virus, viene otra guerra, que es la guerra de la economía. ¿Quién va a comprar coche si va a haber millones de despedidos? Pues Alemania va a sufrir una crisis económica. Todo esto es muy complejo, pero yo estoy seguro que hay un elemento fundamental que cada día es más necesario en todas las sociedades del mundo, ¿no? Que es la información y el conocimiento. Y ustedes son uno de los medios que dan información y conocimiento, como lo son los periódicos en papel incluso, que en estos momentos están como ustedes, están atravesando una caída vertiginosa total de la publicidad. Y las televisiones privadas lo estamos viendo, una caída vertiginosa de la publicidad. El Estado anuncia 15 millones de euros de ayuda a las televisiones, pero eso no es nada, eso es una gota en un océano. Va a haber dificultades, pero yo estoy seguro que al final la gente de proximidad va a ayudar con sus suscripciones, con su apoyo, con su entrega a los medios de comunicación de proximidad, sobre todo a los que demuestren estar más próximos de sus problemas, porque la proximidad en los medios de comunicación no hay que entenderla como que tienen la redacción al lado de los ciudadanos, sino que el trabajo de ese periódico refleje fielmente los intereses de esos ciudadanos. Son dos cosas totalmente distintas. Hay que dar buena información, información fiel, información fidedigna, además de estar cerca de los ciudadanos. Tristán, está aquí entre nosotros Félix Rojas y David Cuesta, y David quería preguntarte algo. Sí, encantado. Hola Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches. Sobre el papel del periodismo en una crisis como esta, sin precedentes, hemos escuchado muchas opiniones, muchas voces, algunas que consideran que el periodismo tiene que ser mucho más crítico en un momento como este y otras que consideran que tiene que jugar un papel, sin por supuesto renunciar a la crítica, de mayor responsabilidad y un poco dentro de esa unidad nacional que se nos ha pedido a todos. ¿Qué piensa Ángel Tristán Pimenta? ¿Cuál tiene que ser el papel del periodismo en un momento como este? Yo siempre he estado en contra de esa figura del redactor jefe famosa que se ha contado muchos libros, decía que la realidad no me estropee el titular, ¿no? Que este buen titular no me lo estropee la realidad. Yo siempre he estado en contra de eso, de los titulares que no reflejan la realidad. Yo siempre he sido partidario del dato. El dato se puede interpretar, pero el dato hay que darlo. Y en este momento hay que dar datos porque no se están dando datos por parte, en muchas ocasiones, de periódicos o de medios que creen que la única labor del periodismo es criticar, pero sin datos. Mire, aquí hay que criticar con datos, y eso yo lo he hecho un poco en falta. Bien es cierto que también el periódico tiene que ser plural, y entonces recabar la opinión de todas las personas que tengan una opinión que dar y que pueden ser discrepantes con los propios datos, Ojo, porque tú lo que no puedes hacer es decir, yo tengo estos datos y yo los interpreto así, es la única forma de interpretarlo. La labor del periodista es un poco compleja, ¿no? Porque por una parte tiene que respetar el dato y tiene que facilitar el dato al lector, y por la otra parte tiene que criticar. Por ejemplo, hay un dato que solo han dado 2 o 3 periódicos en España, y es que España ha sido el segundo país que más se ha adelantado al decretar un estado de emergencia y de confinamiento, el segundo país del mundo. Y está el dato, o sea,
Entonces, hombre, tú lo que no puedes hacer es ignorar ese dato y decir sin más que el gobierno español ha tardado excesivamente y tal. Hay un informe del Imperial College de Londres, que es consultor de la Organización Mundial de la Salud, esto que dice que la prontitud en aplicar estas medidas ha salvado 16.000 vidas en España, que en este momento los muertos habrían sido casi 30.000. Ese es otro dato. Que se han cometido muchos errores, lógicamente se han cometido muchísimos errores. Hay que tener en cuenta que cualquier investigador que haya investigado cualquier medicamento ha cometido docenas de errores, cientos de pruebas erróneas antes de hallar con la vacuna adecuada. Estamos en algo que no ha ocurrido nunca. Y entonces, lógicamente, nadie tiene una varita mágica. Ahora, ¿que ha habido fallo? Hombre, claro que ha habido fallo, no va a haber fallo. Hacer el carnaval en Tenerife fue un fallo. Hacer la manifestación del 8M en Madrid fue un fallo. Hacer el mitin de Vox en Vistalegre fue un fallo. Todas esas cosas han sido fallos. Tristán, ¿no te imaginas las ganas de que termine esto y de poderte recibir en tu casa y darte un fuerte abrazo, amigo? Gracias de corazón. En mi casa estoy como un león enjaulado, menos mal. ¿En tu otra casa? ¿En tu otra residencia? ¿Tu segunda residencia? No, Mírame, Canarias. No, aquí en Las Palmas. Si hubiera estado en Galicia, estaría, vamos, no como un león, como una jauría de tigres todas juntas, ¿no? Un abrazo. Porque estaría solo. Un abrazo, maestro. Se te quiere. Ustedes, muchísimas gracias a todos. Oye, y paciencia y perseverancia. Lo sé, maestro, lo sé. No nos queda nada. Juan Antonio García Abreu es el alcalde de la Victoria de Acentejo en la isla de Tenerife. Un vitoriero al frente de su ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, pero que está sintiendo esta situación con mucha preocupación. Alcalde, tenemos muy poquito tiempo, pero yo quería preguntarle qué medidas se ha tomado de cara a los vecinos en tu municipio. Bueno, pues muy buenas noches, Manolo, a toda tu audiencia, que sé que es mucha. Pues desde el primer momento, después de vivir esta situación, pues lo primero que hemos adoptado pues son medidas preventivas, como no podía ser de otra manera. Empezar a regular a todo el personal municipal, estableciéndoles las medidas de seguridad, los EPI, sobre todo a la parte social, a la parte también, a la parte de la policía, a la parte de seguridad. Fijar la figura del teletrabajo, que es una novedad que yo creo que muchísimas administraciones la estamos viviendo por primera vez y creo que está funcionando medianamente bien. Y a partir de ahí, pues hemos empezado a analizar la situación, también un poco esperando a la batería de medidas del Gobierno de España que se han fijado estos días, y junto a ellas, pues lo que son medidas de carácter económico, el aplazamiento de los impuestos y las tasas, también pues estableciendo una urgencia en el pago a proveedores. Hemos tenido un pleno reciente para poder aprobar algunas de esas facturas y se están abonando. Junto a esas, pues otras muchas, estamos agilizando mucho los pagos. Esperemos que en las próximas semanas estemos al día, porque yo creo que eso al final pues redunda en el beneficio de todos y de todas, ¿no? Y después también, pues echándole una pensada a lo que es el presupuesto municipal 2020, que lo aprobamos a principio de año, pero que no se ajusta para nada a la realidad que estamos viviendo, a la que nos espera, ¿no? Tenemos que establecer un plan de choque a favor de los comercios del comercio local, que se ha visto enormemente afectado a consecuencia de esta pandemia. Y esa es un poco la realidad, y junto a eso pues lo que intentamos es estar cerca del vecino, escucharlo, ser empático, que sepan que tiene un ayuntamiento cercano, que arrimamos el hombro, que vamos unidos, y por eso con esa empatía pues hemos desarrollado iniciativas como una tan simple como el bando municipal de Ratoncito Pérez, que ha tenido una repercusión importante, y después otras pues que consideramos también fundamental, sin olvidarnos, por ejemplo, de los difuntos, ¿no? Colocando la corona en la entrada de la puerta del cementerio. Medidas que todavía yo creo que a lo largo de esta semana ya iremos profundizando, ya con más datos económicos fijos, pero sí sabemos que, por ejemplo, la ayuda de alimentos la vamos a tener que quintuplicar a lo que teníamos previsto en el presupuesto. Vamos a tener que en torno a triplicar
pues también todas las ayudas sociales y después pues aumentar la parte de ayudas a los estudiantes, porque no queremos que nadie se quede sin estudiar si la situación se complica, ¿no? Esta realidad la hemos vivido pues entre todos y con eso queremos sobrellevarlo. Hemos suspendido algunas pruebas deportivas y culturales y también ese importe de esas pruebas deportivas y culturales perdón, irá destinado a un fondo social. Yo creo que sobre todo hemos visto la solidaridad del pueblo victoriero, que en los momentos complicados, ante la adversidad, siempre los vecinos y vecinas pues se vienen arriba, y hemos tenido mucha muestra de solidaridad, tanto de empresarios aportando lo mejor de sí, lo que pueden, como también de vecinos y vecinas que nos han llamado y se han puesto a disposición del ayuntamiento para, entre otras cosas, pues mira, simplemente simple y tan importante como es coser mascarillas, ¿no? Juan Antonio. Así que en términos... Que impresionante la cantidad de medidas que se han tomado a nivel local. Nos estamos asombrando de ese afán de los alcaldes por darle solución inmediata a los problemas. Van a ser desgraciadamente muchos días duros. Vamos a intentar que pasen lo más rápidamente posible y sobre todo que haya respuestas rápidas. Nos vas a permitir que te molestemos en múltiples ocasiones, las que sean necesarias, alcalde, con el fin de mantener informada a la opinión pública. Gracias por tu participación. Cuando ustedes quieran. Un abrazo fuerte. Gracias, alcalde. Miren, recordarán ustedes la semana pasada que hablamos sobre una obra que se estaba produciendo en el Parque de la Granja. Todo esto venía a cuento sobre qué pasaba con el sector de la construcción, que luego vimos como días más tarde una nueva reflexión o, mejor dicho, actuación del gobierno estatal diciendo, oye, pues esto, las obras públicas y privadas tienen que quedar paralizadas porque también hay vidas en riesgo. Y bueno, nosotros nos sorprendimos en aquella ocasión. La obra a la que hacíamos referencia era la del presidente del Club Deportivo de Tenerife, Miguel Concepción, que visitaba la obra en plena crisis del coronavirus, pero ahora tenemos que hacer referencia no por el presidente del Tenerife, que es quien realiza la obra, sino por la actuación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con respecto a esta obra. Según el periódico El Día, la obra del Parque La Granja continúa este martes con permiso de la delegación. Los servicios de limpieza y agua siguen al 100%, pero otros trabajadores con menos personal. Bueno, pues, claro, ante esta información, David, que nos hemos quedado sorprendidos, entre otras cosas porque la tratábamos aquí en Mírame Canarias, ¿qué respuesta nos han dado desde el Ayuntamiento de Santa Cruz? Bueno, pues la respuesta que nos han dado es que primero la delegación permite la obra porque es el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quien pide que la obra continúe. Entonces le hemos preguntado al Ayuntamiento por qué en una circunstancia como la actual que estamos padeciendo y que no hace falta volver a explicar, siguen o ellos consideran que es necesario o fundamental que continúe esta obra. Bueno, y la explicación es una explicación puramente técnica, es decir, irrazonable desde el punto de vista técnico, bastante cuestionable desde el punto de vista sanitario. Y es que ellos consideran que la fase que se está haciendo en estos momentos, que es la que más afecta al tráfico cercano o aledaño al Parque La Granja, pues ahora, lógicamente, al no haber tanto tráfico, se puede avanzar en la obra sin generar un trastorno al tráfico como sí que provocaría hacer la obra en unas condiciones normales, digamos. Pero, perdona, ¿quién te dijo eso? Eso es la versión oficial que me ha trasladado. ¿Se quedó tan tranquilo? El Ayuntamiento de Santa Cruz. Cuando hicieron el tranvía, no hubo problema. Sí, siempre, en todas las obras causan problemas. Es cierto que ahora al haber menos tráfico causa menos trastornos, pero nosotros les insistíamos en torno a la importancia de la cuestión sanitaria, es decir, sobre todo porque lo que le hemos trasladado también al Ayuntamiento de Santa Cruz es que nosotros grabamos imágenes hace una semana, ya dentro de la cuarentena, ya con todas las medidas implantadas, menos las que se han aprobado en los últimos días, y en ellas, en aquel momento se podían llevar a cabo estas obras, pero había una serie de condiciones y de cuestiones de seguridad que respetar. Y no se respetaban. En las imágenes veíamos que no se respetaba ni el material necesario de los trabajadores, ni sobre todo la distancia de seguridad que hay que mantener. Incluso estaba el propio dueño de la empresa, veíamos a Miguel Concepción hablando sin mascarilla, pegado a otras personas, a otros trabajadores de la empresa durante esa obra. Y entonces el ayuntamiento, cuando les hemos dicho esto, nos ha dicho que nosotros, si les hacemos llegar esas imágenes, y si eso se sigue produciendo, ellos harán un requerimiento a la concesionaria, a la empresa, en este caso a Traicesa, para que cumpla
cumpla con las medidas de seguridad sanitarias, porque tiene que ser la empresa, eso nos explicaba el ayuntamiento, quien garantice las medidas de seguridad de los trabajadores de esa empresa durante esta obra, aunque sea una obra pública. Dicho esto, mi opinión, yo la comparto con Félix, probablemente coincida con la que tienen los espectadores, es que por mucho que evidentemente técnicamente sea mejor hacer la obra ahora, yo creo que a todos nos está calando lo suficiente el mensaje de tenemos que quedarnos en casa y solo salir para cuestiones imprescindibles, como para que ahora el ayuntamiento para lo que para mí es un muy mal ejemplo de decirle a la gente, mientras muchos se tienen que quedar en casa, donde además no pueden salir porque no pueden trabajar y están pasando por unas circunstancias muy complicadas, ver cómo aquí, si hay personas, trabajadores, que además se están poniendo en riesgo, porque a mí lo más grave de todo esto me parece desde el punto de vista de esos trabajadores que se están poniendo en riesgo, ellos saliendo de su casa, lo estamos haciendo todos los que salimos de nuestra casa, pero nosotros prestamos un servicio público y ellos están saliendo para hacer una obra que ni es urgente, ni es imprescindible y que puede esperar perfectamente a que pase la situación de cuarentena. Están poniendo en riesgo a esos trabajadores y a las personas que conviven con esos trabajadores. Félix. Bueno, a ver si yo cuadro un poco toda esta situación. Primero, que te respondió esperpéntico, vamos, absolutamente sí, pero es lo que surreal. Pero bueno, ¿qué va a responder ante cuando lo tranca? La delegación del gobierno es representante del Estado, ¿sí? Hay un estado de alarma, hay un decreto de prohibición. ¿Qué estamos hablando? De la excepcionalidad ante lo general. O sea, todos nos jodemos y este excepcionalmente hace lo que quiere. Entonces, a partir de ahora yo digo, oye, estoy en mi casa. Llámalo al delegado. Oye, delegado, dime la excepcionalidad para yo salir a lo que quiera hacer. Si quiero ir a ver a quien sea, porque estamos hablando de un principio, se está estableciendo una excepción con respecto a una generalidad que sufren todos los ciudadanos. Y si encima no, y dice, no, es que es la empresa la que tiene. ¿Cómo que es la empresa? Si estamos hablando de un estado de alarma donde un tío sale diciendo en unas redes sociales que va a la playa y lo detienen, incumple la ley de protección y no hay nadie que diga nada. El ayuntamiento dice, no, páseme las imágenes. Exacto. ¿Cómo que páseme las imágenes? Nosotros que vamos a pasar, pero trabaja un poco, manda a la policía, comprueba el tema y dice, oye, y yo pregunto, ¿es necesario que esta obra siga adelante? ¿Estamos otra vez con el binomio economía/salud, vida? ¿Estamos con esa historia otra vez? ¿Aplicando una cosa excepcional? ¿Por qué esta obra sí y otras no? No, pero además de eso... Sí, porque esta sí y otras no. Porque hay más obras públicas, ¿verdad? A ver, el ayuntamiento tiene que explicar muchísimo, la delegación también, por qué han permitido esto. En este caso concreto. ¿Te parece escandaloso? Escandaloso no me parece. Además de escandaloso, me parece una cabronada con respecto al resto de los ciudadanos que estamos en casa, confinados, todo el mundo con paranoia, con miedo, con un montón de protección. Va a los tiene que ser así. Va a los supermercados y los empleados están todos acorazados, que parecen el Titán y todos, con el miedo que contagio. Y aquí no hay ningún problema. Me lo tienen que explicar mucho, porque estamos hablando de que hay una especie de mano ancha o permiso para que alguien haga lo que quiera. Y no se le aplica el estado de alarma, prohíbe la obra y hasta, oye, relájate un poquito, ¿no? O es que hace falta cobrar los 900.000 euros, ¿no? Rápido, por si acaso, ¿no? Pues una obra que fue concedida por el anterior alcalde. Pero ahora la alcaldesa tiene que tomar medidas. Yo creo que la alcaldesa no tiene nada que ver con el anterior alcalde. La alcaldesa ahora será más, ¿no? Más efectiva, digo yo. Bueno, Félix. Yo solo apuntar una cosa. Tengo mucho miedo con el comité de expertos del coronavirus del presidente. Muchísimo miedo. ¿Por qué? Muchísimo miedo. ¿Del presidente de Canarias? De Canarias, sí, ¿Por qué? Alberto Torres. Primero, porque hay un ginecólogo que me explica a mí que es un ginecólogo en un comité de expertos del coronavirus, jefe de servicio en el hospital insular, un ginecólogo, que me lo explique. A mí que me tiene que explicar científicamente la pertinencia de un ginecólogo en un comité como ¿Pero por qué está ahí, según tú? Espera, deja que te haga el ritual. Pero nos lo vas a contar, ¿verdad? Sí, claro. Un ginecólogo. Un dietista, que sin embargo es médico preventista, pero es dietista. Su especialidad es la dieta mediterránea. Esa es su especialidad, por lo que se le conoce en el mundo entero y por lo que dice que es uno de los mayores científicos, mayores menciones. No es por prevención, sino por la comidita. Una fundación de dieta mediterránea que está con sede en Barcelona y que tiene su sede fiscal. Bueno, después, una catedrática de Las Palmas que es economista de la salud. Bueno, que dijo en Galicia que prefería que la gente muriese antes que gastarse dinero a tratamientos oncológicos. Fue un escándalo en Galicia, convocado por el señor Feijóo, y que los socialistas gallegos, no los canarios, dijeron que era escandaloso y era, bueno, y una señora que firma manifiestos contra Antonio Morales. O sea, menudo. Después,
El único, Antonio Sierra, es una persona venerable, tiene 80 años, que no ha ejercido mucho más la docencia que la investigación, que fue director del Servicio Canario de Salud con Román Rodríguez. Bien, lo que quiero decir es que el comité de expertos ha sido diseñado única y exclusivamente con motivos políticos, con motivos de conveniencia de Conrado Domínguez, es director del Servicio Canario de Salud. ¿Por qué? Porque Conrado Domínguez trabajó directamente con la catedrática de Las Palmas, lo hizo la tesis doctoral los dos juntitos. Han hecho convenios y cosas juntos los dos. El médico de salud, el ginecólogo, bueno, el apoyo del presidente de los colegios de médicos de Las Palmas es porque quería un proyecto para la gerencia de atención primaria y lo presentó con Conrado y la catedrática de Beatriz en el año 2018 con Conradito, ¿no? Conrado firmó acuerdos, firmó proyectos de investigación de la catedrática que ha puesto al frente de este comité. Por lo tanto, no es un comité de expertos. Por ejemplo, a mí me faltaría Mos sentadito, sería una cosa de garantía. Interesante, claro. Una garantía, además. Pero esto es una cosa política pura y dura. Perdón. Tenemos que terminar ya. Este es nuestro compromiso con todos ustedes y con las radios y televisiones que en simultáneo han transmitido esta señal para compartir información con todos ustedes. A todos gracias. Por cierto, ha habido un tema muy interesante al que han hecho referencia constantemente en las redes sociales y también en nuestro WhatsApp, y era los presos, la situación en las prisiones. David Cuesta mañana tendrá la oportunidad de explicar o de preguntar mucho sobre este asunto al sindicato de trabajadores y por supuesto a la propia plataforma que representa a los presos. ¿Qué hora es eso? Los va a tener mañana, David, ¿a qué hora? A las 8 de la tarde lo podrán ver aquí en Mírame Televisión. A las 8 de la tarde, muy interesante. Intentamos dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades y en todas las emisoras de radio y televisiones que de manera independiente informan sobre este asunto. ¿Alguna novedad, David? No, iba a decir que también le hemos pedido la comparecencia o que intervenga a la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, a Patricia Hernández, con la que nos gustaría hablar de esas medidas que se están tomando desde el ayuntamiento y que podríamos aprovechar también para conocer de una manera más directa lo que ocurre con esa obra del Parque La Granja. ¿Has quedado en confirmarte para mañana? Sí, bueno, está hecha la petición y yo confío en que mañana estará probablemente Patricia Hernández junto a David Cuesta. Señores, con este mensaje que desde Tenerife se lanza al mundo, lo hacemos en representación de todas las Islas Canarias. Es simultáneo este mensaje que ha lanzado el Cabildo de Tenerife. Volveremos en todas las islas, volveremos a sentir que todo ha cambiado, pero que todo no volverá a ser como antes, pero volveremos con más fuerza porque hemos resistido. Adiós. Puede que esta mañana te hayas levantado y hayas pensado: un día más. Pero déjame decirte algo. Volveremos. No lo dudes ni un segundo. Volveremos a caminar juntos sin medir las distancias. A correr por la playa. A salir del castillo. A coger otra ola. Volverán los abrazos y los besos. Las noches brillantes. Y los días en los que las malas noticias brillan por su ausencia. Volveremos a chuparnos los dedos. A sentir esa alegría al aterrizar cuando dicen: bienvenidos a Tenerife, la temperatura es de 25 grados. A recorrer los rincones vacíos de nuestra isla, que hoy llenamos de aplausos por los que nos quieren. Gracias. Mañana no será un día más, sino uno menos para salir y volver a emocionarnos haciendo lo que mejor se nos da: vivir. Volverás. Volveremos. Tenerife. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.